Machete. Relato basado en hechos reales por Ignacio. Escrito por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. Nací y crecí en la gran ciudad, Salta la Linda, y a pesar de que mis padres siempre tendieron a sus orígenes en el campo, mis hermanos y yo nunca nos alejamos tanto tiempo de aquí. Recuerdo esas vacaciones en que nos enviaban a casa de mis abuelos. Esa casa rodeada de verdes pastizales, aire puro y en donde el cantar de los pájaros colaboraba para que el ambiente del pueblito fuese un paraíso donde solo se podía sentir paz. Pero mientras que fuimos creciendo, dejamos de visitarlos, y mientras que a ellos la edad se les venía encima, nosotros aspirábamos a edificar nuestro propio futuro en la gran ciudad, lejos de lo que ayer tanto valorábamos. Por supuesto que veíamos a nuestros abuelos, al menos en las fiestas de fin de año y en los cumpleaños de ellos, que eran infaltables. Pero lamentablemente, el tiempo no se detuvo para ellos. A mediados del año 2006 falleció mi abuela y en el 2012 mi abuelo la siguió, quedando así en nuestras memorias los recuerdos de los mejores momentos vividos con ellos. Desde entonces, esa casa quedó al cuidado de un amigo cercano a ellos. Nunca más fuimos a visitarla, hasta que me tocó mudarme allí con mi mujer. Me llamo Ignacio, mi mujer Patricia. Ya en el año 2012, llevábamos 5 años de novios cuando ella quedó embarazada y al instante decidimos casarnos. Pero nos faltaba algo para que todo fuese felicidad para nosotros. La casa de mis padres ya estaba muy poblada y la familia de Patricia vivía en San Juan. Por consiguiente, teníamos que buscar un alquiler donde teníamos que tener la mayor comodidad posible para nuestro hijo que venía en camino. Ignacio, hace unos 2 meses falleció don Julio. ¿Por qué no te mudas allí? La casa está sola desde ese tiempo y tengo amigos que podrán darte trabajo en el pueblo. Fueron las palabras de mi padre. Don Julio era el amigo que se encargaba de la casa de mis abuelos cuando ellos fallecieron. Y aunque en un principio no me gustó mucho la idea, mi mujer y yo decidimos mudarnos, pues al fin y al cabo era un modo de ahorrar al no tener que pagar alquiler. Ese fin de semana, y después de varios años, volví a esa casa. Era muy notorio el abandono, las malezas altas, las paredes manchadas y los techos dañados. Sumado a eso, no había luz eléctrica. De a poco comencé a acondicionarla. Mi mujer me acompañaba y junto a mis hermanos logramos que en un mes la casa ya estuviera en condiciones de habitarla. Un poco de pintura, revoques, instalaciones eléctricas y quedó lista. Aunque aún quedaban pendientes algunas cosas, como por ejemplo, había un gran árbol en la esquina del límite del fondo, y como no había nada que se le separara con el otro terreno, quedaba un poco abierto. Incluso ese terreno solo era un baldío. Ver ese árbol me trajo nostalgia. Ese era nuestro lugar preferido para jugar. Aún puedo recordar los regaños que mis abuelos nos daban cuando nos veníamos a trepar en él. Pero encontré algo que me llamó la atención. Era un machete que estaba clavado en un pequeño tronco, el cual parecía que se usaba como para cortar leña. No recordaba que mi abuelo tuviera esa herramienta, así que supuse que había pertenecido a don Julio. Lo tomé y lo guardé en un pequeño cuarto donde mi abuelo guardaba sus herramientas. Nos mudamos un día domingo. En verdad que estábamos felices. Recién casados, esperando un hijo, y al otro día ya comenzaba mi trabajo en una panadería local.
Esa noche de lunes, antes de despedirme de mi esposa, le pedí que cerrara todo y que tratara de estar tranquila, pues mi trabajo era de horario nocturno y recién llegaría a casa al amanecer. Prácticamente, ella se quedaría sola en la casa en ese lapso de tiempo. Recuerdo que esa misma madrugada, al regresar, encontré a mi señora despierta. Me sorprendí en un principio y cuando le pregunté por qué estaba levantada a esas horas, simplemente me respondió que me estaba esperando. Nos sentamos en la cocina y mientras comenzó a preparar unos cafés, me fue imposible ignorar que estaba nerviosa. Le volví a preguntar si estaba bien y después de hacer un poco de silencio, me relató algo que en verdad me dio un poco de escalofríos. Eran ya las 12:30 de la mañana. Estaba a punto de apagar la televisión cuando de repente vi desde la ventana que alguien entró a la casa. Pasó caminando por el costado y se dirigió al patio trasero. Al instante me levanté y me asomé por la ventanilla de atrás para ver quién era. Pude ver claramente la silueta de un hombre alto, vestido con ropas oscuras, y sin dejar de caminar se dirigió al árbol que estaba en el rincón, y ahí se perdió en la oscuridad. Me acuerdo que en ese momento pensé en reírme, pero cuando vi la cara asustada de Patricia, me convencí de que estaba hablando en serio. Esa fue la primera de las experiencias que empezarían a suceder. Apenas me levanté ese día, fui al fondo a revisar si faltaba algo, pero todo estaba en orden, a excepción de aquel machete. Otra vez estaba clavado en ese pequeño tronco. Le pregunté a mi esposa si ella lo había sacado del cuarto de herramientas y se negó, preocupándose aún más, pues era evidente que alguien estuvo adentro esa noche. Traté de tranquilizarla diciéndole que quizá me olvidé de guardarlo y que lo que vio esa noche solo se trató de un vecino que quiso cortar camino al cruzar por el patio, pues la casa estuvo abandonada mucho tiempo y como no había luz en los patios, decidieron pasar. Solo eso podía decirle. Yo tenía que irme a trabajar esa noche y ella nuevamente se quedaría sola. Necesitaba que estuviese tranquila. Esa noche le pedí nuevamente que cerrara todo con seguro y mantuviera encendidas las luces del patio que instalé por la tarde. De esa manera nadie se meterá a la casa sabiendo que hay gente. Por mi parte me llevé el celular al trabajo para que me llamara por cualquier cosa. Pero para serle sincero, me parecía que todo se trataba solo de su imaginación. Estaba embarazada y de seguro no quería estar sola, pero obviamente me preocupó que se sintiera así. A eso de las 6 de la mañana ya me encontraba de regreso en la casa. En el trayecto miré mi celular y no tenía mensajes ni llamadas de ella, así que pensé que todo estaba bien. Pero al acercarme a la casa, vi a mi señora sentada en la vereda junto a unos vecinos. Apenas me vio, corrió hacia mí, me abrazó y comenzó a llorar desconsoladamente. Le pedí por favor que me dijera qué le sucedía, y mientras trataba de consolarla, mi celular comenzó a recibir todas las notificaciones de los mensajes y llamadas perdidas que ella me había hecho durante la noche. Eso de por sí ya era extraño, pues en el trabajo funcionaba perfectamente. Hay alguien adentro, Ignacio. El hombre de anoche lo volví a ver. Él está en el fondo, me dijo aterrorizada. Inmediatamente me dirigí al lugar, pero ya no había nadie. Le agradecí a los vecinos por acompañarla y tomando a Patricia la llevé adentro para que descansara. Me encontraba cosiendo en la cocina, cuando de repente se apagó la luz del patio, y cuando quise salir para ver qué sucedía, lo volví a ver. Pasó caminando frente a la ventana,
Llegó al fondo y se perdió detrás del árbol. Me fui corriendo a la habitación y cerré la puerta. Estaba muy asustada y comencé a llamarte, pero no me respondías. A los pocos minutos comencé a escuchar unos golpes secos, como si alguien golpeara una madera, como cuando se corta leña. No paraba de sonar, se repetía una y otra vez. Yo tan solo me cubrí con las sábanas y empecé a rezar. Luego de una hora, aquello dejó de escucharse y así me quedé dormida. Pero hace apenas unas horas me despertó nuevamente ese ruido. Vi que la luz del fondo se encontraba encendida. Tomé el celular para volver a intentar llamarte y de repente escuché que algo golpeó la ventana de la habitación. Me quedé congelada y cuando estaba a punto de levantarme, escuché un grito aterrador, como de lamento, como cuando alguien sufre con mucho dolor. Salí corriendo para afuera y me dirigí a la casa de los vecinos. Ellos me acompañaron y me quedé en la vereda esperándote, finalizó diciéndome. Ni se imaginan la impotencia que sentí en ese momento. Verla así, a mi mujer, me daba mucha rabia. Volví a salir afuera y ya no había nadie, pero quedé impactado al ver que aquel machete estaba nuevamente clavado en ese tronco. A la mañana siguiente, llamé a una de mis hermanas, pues no quería que mi mujer pasara ni una noche sola. Por suerte, ella aceptó venir a acompañarla y por la tarde ya estaba en casa. Tomamos unos mates y le contamos lo que estaba sucediéndole a Patricia. Mi hermana tampoco lo tomó muy en serio en un principio, pues no era de creer en esas cosas. Pero cuando le conté sobre el machete, se puso más seria. Al instante, Patricia recordó algo que al decirnos nos dejó atónitos. Le faltaba un brazo, no tenía un brazo. Ese hombre tenía solo uno, ¿verdad? A lo que mi esposa asintió con la cabeza. Ahí volví a sentir ese escalofrío de la vez pasada, pero en esta ocasión se me erizó la piel. Me espantaba la idea de saber que un tipo con un solo brazo se apareciera en mi casa. Esa noche, antes de irme, hablé con mis vecinos y les pedí por favor que si notaban algo extraño en mi casa, llamaran a la policía. Lo mismo le pedí a mi mujer y a mi hermana. Durante el transcurso de la noche, no estuve tranquilo en ningún momento. Miraba el celular a cada rato y estuve inquieto durante toda la noche. Apenas salí del trabajo, me dirigí rápidamente a casa y curiosamente, una vez más, las notificaciones del teléfono comenzaron a llegar cuando estuve cerca. Tenía mensajes y llamadas perdidas de Patricia y mi hermana, las cuales me avisaban que estaban en casa de mis vecinos. En verdad, Ignacio, yo también lo vi. El tipo pasó al fondo y se perdió en la oscuridad. Patricia y yo nos ocultamos en la habitación e intentamos llamarte, pero no podíamos comunicarnos. A los pocos minutos comenzamos a escuchar que alguien caminaba por la cocina y el comedor. Era ese tipo, Ignacio. Comenzamos a rezar espantadas en voz alta y eso se detuvo. Pero al mirar por debajo de la puerta, pudimos ver con mucho terror que su sombra se paseaba por el pasillo. Esa cosa no se iba. A duras penas pude sacar a Patricia por la ventana. Mientras corríamos hacia la casa de los vecinos, me di la media vuelta y lo vi. Estaba parado detrás de la ventana dentro de la casa. A él le faltaba un brazo, me dijo mi hermana totalmente espantada. Eso colmó mis límites. Me dirigí enfurecido a la casa y aunque busqué por todos lados, no pude encontrar a ese desgraciado. Pero sí, ese machete estaba aún clavado nuevamente en el tronco.
Por la mañana pedí permiso en mi trabajo para quedarme con Patricia esa noche. No estaba dispuesto a permitir que alguien la siguiera perturbando. Tomé aquel mismo machete y lo puse debajo de la cama, pues si alguien aparecía, esa sería mi arma. Esa tarde nos fuimos al hospital con mi mujer. Ya faltaba poco para que llegara el momento del parto y queríamos que todo marchara bien, y por suerte así fue. Antes de regresar a casa, pasamos por un mercado para comprar los ingredientes para cocinar una pizza. Mi hermana es muy buena cocinera y pensamos que eso ayudaría a distraer un poco a Patricia, pues al fin y al cabo ella era la más afectada al estar embarazada. Todo transcurrió normal. Cocinamos, cenamos y después de unas horas de charlar nos dispusimos a descansar. El dormitorio era muy amplio, así que armamos una cama más allí y pudimos acomodarnos en una misma habitación los tres. Ya era de madrugada cuando algo me despertó. Una sucesión de golpes continuos provenía del fondo de la casa. Miré a mi mujer y a mi hermana, y ambas dormían. Traté de justificar pensando que se trataba de algún animal que golpeaba algo, pero al instante recordé aquella vez que Patricia me contó que también escuchó los mismos ruidos. Traté de concentrarme, ponerle más atención al sonido, y de repente supe de qué se trataba. Sentí que se me congelaba la sangre al descubrir que ese sonido no era otra cosa que el golpe de aquel machete en el tronco. Lentamente me incliné y busqué el machete que yo había puesto debajo de la cama, pero casi me da un infarto al notar que aquel ya no estaba allí. Sentí que ese era el momento que tanto esperaba. Sabía que aquel tipo estaba en el fondo golpeando el tronco con aquel machete, al que no sé cómo pudo sacarlo sin haberme dado cuenta. Me levanté sigilosamente para no despertar a nadie, y descalzo me dirigí hacia la sala del comedor. La luz del fondo estaba apagada de nuevo. Levanté un poco la cortina y desde allí lo pude ver. Había un hombre ahí, arrodillado frente a ese tronco, y con un espanto indescriptible podía ver claramente cómo macheteaba su brazo apoyándolo en ese tronco, como intentando cortárselo. Jamás olvidaré esa sensación tan espantosa. Nunca había sentido un miedo así. Empecé a retroceder hasta alejarme de la ventana unos metros. No sabía cómo reaccionar. Sentía que mis piernas se doblaban mientras que no paraba de temblar. No sé cuántos segundos pasaron, pero cuando volví a mirar, aquella cosa ahora estaba parada frente a la ventana, observándome fijamente. Era un anciano. Su piel arrugada parecía caerse a pedazos. Sus ojos negros parecían odiarme y su mirada tenía una expresión de maldad que nunca antes había visto. Quizás por el instinto de supervivencia me lancé hacia la ventana y le puse seguro, pero al instante vi que ese tipo ya no estaba allí. En cambio, comencé a sentir un aliento a putrefacción sobre mi nuca, y mientras parecía que ya me desmayaba, escuché clarito cuando una voz ronca me dijo cerca al oído: «Vete de aquí». No pude evitar gritar horrorizado. Mi mujer y mi hermana llegaron corriendo a la sala y me encontraron así, mudo, congelado de miedo, temblando. Esa noche fui a parar al hospital, pues no podía sacar ese olor a putrefacción de mis fosas nasales. No paraba de vomitar. Estaba pálido, sin fuerzas, y un fuerte dolor me empezó a recorrer por toda la espalda, justo donde sentía la presencia de esa cosa. Casi no podía caminar erguido. Más tarde regresamos a casa de mis padres. Tardé varios días en recuperarme,
y luego de no encontrar explicación a todo lo vivido, con mis padres decidimos buscar un curandero para hacer una limpia a la casa. A las 2 semanas regresamos por nuestras cosas, pues aunque el curandero ya había liberado la casa de aquella cosa, mi mujer nunca más quiso regresar allí. Cuando estábamos en la mudanza, los vecinos que nos habían ayudado se acercaron a charlar con nosotros. Pensé que solo era parte de despedirse, pero lo que nos contaron nos dejó perplejos a todos. Don Julio, el amigo de mi abuelo, y quien fue el último que vivió en esa casa, era un curandero conocido del pueblo. Era muy común ver gente que entraba y salía de la casa a cualquier hora del día, y después supieron que a los propios trabajos de brujería los hacía allí en el fondo bajo ese gran árbol. Cuentan también que una noche lo escucharon gritar de dolor. Algunos vecinos acudieron en su auxilio y lo vieron tendido en el patio trasero al costado de aquel tronco. Estaba sobre un gran charco de sangre, rodeado de velas encendidas, y tenía un machete en sus manos. Él mismo se había cortado el brazo, al parecer como parte de un rito satánico. Esa casa estuvo deshabitada unos meses más, hasta que mi padre logró venderla. Hasta ahora nunca hemos oído quejas de que hayan sucedido nuevas manifestaciones paranormales. Sin embargo, mientras que estuvo vacía, los vecinos aseguran que por las noches se escuchaba claramente el tenebroso sonido de aquel machete golpeando al tronco. Actualmente sigo viviendo en la ciudad. Tenemos nuestra propia casa. Mi hijo crece cada día más y Patricia parece haber olvidado aquella mala experiencia. Pero para mí, olvidarme de eso es imposible. Con decirles que se me eriza la piel con tan solo ver un machete. Y de vez en cuando vuelvo a sentir ese olor a putrefacción, como si aún estuviera grabado en mis sentidos, algo que no se lo deseo a nadie. Desde ya muchas gracias y espero haya sido de su agrado este relato. Se despide su amigo Ignacio. Hasta la próxima.